Qué maravilloso pasar un tiempo adorando a nuestro Padre y cantando acerca de su fidelidad. Eso no es negociable, eso nunca cambia. ¿Amén? Vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie llamada El Espíritu de Sabiduría y de Revelación. Y hemos dicho la semana pasada en la introducción que existe un elemento esencial del cual nosotros no podemos prescindir en nuestra vida cristiana para que ésta se pueda desarrollar a plenitud. Si nosotros queremos conocer a Dios, si queremos crecer en nuestro conocimiento de Él y por supuesto de las cosas espirituales, necesitamos recibir entendimiento sobrenatural. No de matemáticas, no de física, no, entendimiento sobrenatural. Y ya Dios ha expresado claramente en su palabra que es su voluntad, que Él quiere que comprendamos, ¿no? Es su voluntad que comprendamos las cosas del Espíritu y al mismo tiempo, porque no nos deja en el aire, no nos deja colgados, ¿no? Al mismo tiempo nos ha provisto los medios para que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas. Así que Él quiere que caminemos con Él, pero para que podamos caminar con Dios necesitamos hacer contacto con la deidad. O sea, si tú no sabes cómo relacionarte con un Dios, ya lo dije, que es invisible, entonces ¿cómo vas a caminar con Él? Entonces necesitamos entenderlo. Necesitamos entender al Dios Todopoderoso. Por supuesto que se puede. Necesitamos estar en la misma página que Él. No puede ser que tú estés por un lado y Él por otro lado. Entonces su intención es que tú y yo recibamos o alcancemos esta comprensión espiritual. Y esta intención ya se deja ver inclusive desde el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Salmo 32:8. Seguramente ya conocen esta escritura. Pero el Señor nos dice, nos habla en primera persona, diciéndonos, te haré entender. Te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Tú no eres insignificante para Él, tú eres importante, Él te está mirando. Todo el tiempo te está mirando. Todo el tiempo está al día en cuanto al número de los cabellos en tu cabeza. Así que si ustedes se peinaron fuerte, hermanitas, hoy día, Dios ya actualizó, hizo un update del número de cabellos que tienes. Y por supuesto te van a crecer más. Muy bien. Entonces, vemos acá que esta declaración divina no solamente expresa su voluntad para con nosotros, sino que también incluye una promesa suya. Y Él, más que nadie, está interesado en que lo entendamos y conozcamos para que podamos caminar con Él. Por eso me gusta decir esto, ya lo he dicho anteriormente, pero primero viene el entendimiento y luego viene el movimiento. O sea, ¿cómo vas a aplicar aquella palabra que no has comprendido? Por eso tenemos que meditar la palabra. Meditamos la palabra, entendemos la palabra, la visualizamos, la guardamos dentro de nosotros y luego viene la aplicación y por supuesto la bendición. La semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para hacer una oración por la iglesia en Éfeso para que se pudiese dar cumplimiento a lo que él expresó en el salmo que acabamos de leer. Esto es su deseo, su voluntad, su promesa se pueden cumplir en nosotros. Y la provisión aquí está. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Es una oración de petición, ¿no? Y él está diciendo que el Dios, el Padre de Jesucristo, el Dios de la gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Y hemos visto que en el griego aparece el término cardías, se refiere a los ojos de su corazón o de su espíritu, para que sepan, y aquí hay una lista de series concretas, de una serie de cosas concretas, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Otra vez, versículo 17 dice, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? ¿Para qué? Habla del conocimiento de Él. Entonces, de acuerdo con esta declaración, el primer conocimiento que tú y yo necesitamos adquirir es el conocimiento de Dios. Es decir, ya hemos dicho que podemos llegar a conocer a Dios solamente por su palabra y por su espíritu. Y Dios es espíritu y no hay nadie que conozca mejor a Dios que el Espíritu Santo. Así que conocer a Dios es el más alto conocimiento que puedes aspirar a recibir. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, llevé matemáticas 5, ¿no? Integrales de números complejos. ¡Wow! ¿Qué es eso? No importa. Es un conocimiento matemático muy alto, ¿no? Pero eso no es nada. Languidece con respecto al conocimiento de Dios.
Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, definitivamente tenemos un primer encuentro con Dios, lo conocemos en cierto sentido y es maravilloso, pero al mismo tiempo este conocimiento es insuficiente, porque ya hemos dicho que la revelación es progresiva y esto significa que nos va a tomar a nosotros toda una eternidad llegar a conocer a Dios, porque Él es infinito. Pero como Él es infinito, nunca llegaremos a conocerlo plenamente. O sea, se van a acabar los siglos, las edades, y etcétera, y nunca vamos a llegar a conocer la omnipotencia de Dios. Realmente es inagotable. Así que quiero decir esto con respecto a Dios, ¿no? O sea, Dios es infinito, perfecto e ilimitado, pero nosotros somos seres finitos, imperfectos y limitados. Pero estamos avanzando, hemos iniciado este conocimiento, esta labor de conocerlo a Él más y más, y conocerlo a Él involucra familiarizarnos con sus atributos. Eso es su naturaleza intrínseca, su carácter, y como dije anteriormente, Él se quiere revelar a nosotros, Él se quiere dar a conocer a nosotros. Ahora, ¿cómo es que Dios se revela a nosotros? ¿Cómo es que Dios se da a conocer a nosotros? Es muy simple, ¿no? La palabra de Dios es la revelación de Dios a nosotros. La manera de conocer a Dios es por su palabra. Y esta revelación de parte de Dios no la recibimos, como alguien dijo, de un solo porrazo o de una sola vez. No, dijimos que la revelación es progresiva, es paulatina. Nos viene poco a poco, porque nosotros, como acabamos de ver, seres finitos, seres limitados, seres imperfectos, tenemos una capacidad de asimilación limitada. Te pregunto, ¿cómo te comes una vaca? Un bocado a la vez. La vez pasada había un meme, ¿no? Un montón de hormigas estaban peleando para ver quién se quedaba con el elefante. Olvídalo, no vas a poder comértelo. Bien, y si bien es cierto, ¿no? La palabra de Dios es la revelación de Dios, ¿no? La palabra de Dios está categorizada, porque primero está la leche de la palabra y luego viene la carne, luego viene el alimento sólido. O sea, si tú no tienes dientes espirituales, ¿cómo vas a comer carne? Entonces todo tiene su tiempo. Ahora hemos dicho que es cierto que el Espíritu Santo conoce a Dios mejor que nadie. Él conoce lo profundo de Dios, Él escudriña todas las cosas, pero la mayor parte de personas en este mundo no puede asimilar o no puede sobrellevar las cosas profundas de Dios. Así que nosotros hoy día nos hemos subido al mismo bus y estamos en un viaje. Este viaje, ¿cómo se llama? Es el viaje del descubrimiento del ser de Dios. ¿Y cuándo acaba? Nunca acaba. Empezó cuando recibimos a Cristo, pero vamos a viajar juntos por el espacio en el sentido de que por toda una eternidad vamos a seguir conociendo más y más al Señor. Y en este viaje del descubrimiento del ser o la persona de Dios hay un orden, porque estamos conociendo un Dios de orden. Así que hay cosas que normalmente conocemos primero de parte de Dios, y hay muchos cristianos que se quedan estancados allí, se quedan estacionados en el ABC del conocimiento divino. Pero Dios nos ha llamado a avanzar. La Biblia dice, vamos adelante, hacia la perfección, hacia la madurez. Y todo esto depende, o sea, si una persona avanza o no en su caminar con Dios, en su conocimiento de Dios, todo depende de un par de cosas, ¿no? En primer lugar, qué cosas le están enseñando en su iglesia. Y lo segundo, qué es lo que él está investigando al escudriñar las Escrituras en su relación personal con Él. Ahora, si nosotros quisiéramos describir el proceso de la revelación paulatina o del conocimiento progresivo de Dios, yo se los presentaría de esta forma, en estos términos. El conocimiento progresivo de Dios se puede expresar así. En primer lugar, conocemos sus obras y sus milagros. Miren, la primera obra del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Y cuando nacemos de nuevo, wow, el Espíritu Santo es el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Wow, estamos inmersos en el amor de Dios. ¡Qué tremenda obra! Nos amó. Envió a su Hijo y ahora el Espíritu vivificante Jesucristo nos imparte vida eterna, nos justifica, pone el amor de Dios en nuestro corazón. ¡Qué tal poder para que tú y yo pasemos de muerte a vida! Ese es el inicio, sus obras, sus milagros. Pero luego pasamos a una segunda etapa. Comenzamos a ganar el conocimiento de Dios. Comenzamos a adquirir el conocimiento de lo que Dios sabe. Y también la sabiduría de Dios. Adquirimos sabiduría. Y luego, lo último, lo más profundo, su carácter, sus atributos, su naturaleza, sus virtudes. La Biblia nos dice ahí en el Salmo 103 que al pueblo de Israel le mostró sus obras, pero a Moisés sus caminos.
O sea, hay que madurar, hay que ir más allá de lo externo y hay que entender. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el camino de Dios? Es la fe. Por la fe, o el justo por la fe vivirá. Tenemos que caminar con Dios por medio de la fe. Entonces, este conocimiento es progresivo. Por ejemplo, cuando tú pelas una cebolla, ¿no? La próxima vez, sin llorar, por favor, ¿no? Tú comienzas a sacar capa tras capa hasta que llegas hasta adentro, si se puede decir así. O sea, vas de afuera hacia adentro. Y lo mismo es cuando conocemos a otra persona. O sea, yo cada día conozco más a mi esposa, ¿no? Ya llevamos casi 33 años, ¿no? Y cada día descubro más cosas de ella, porque esto se tiene que desempaquetar, ¿no? Este conocimiento es progresivo. Igual con respecto al conocimiento de Dios, o sea, tú vas conociendo a Dios más y más, poco a poco, y luego te encuentras con lo profundo de Dios, con las profundidades de Dios. Y como la revelación de Dios es progresiva, vamos a darnos cuenta que en la Biblia también hay una progresión en la revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos en Génesis el inicio de la revelación y en Apocalipsis tenemos, si se puede decir así, la plenitud de lo que Dios quería que fuese dado al hombre. Pero en el Antiguo Testamento vemos que se abundó mucho en manifestaciones externas del poder de Dios. La guía divina en el Antiguo Testamento en aquellos días era espectacular, era exterior. No existía tal concepto como la guía interior, la voz del Espíritu, el testimonio interno. No existía. Pero conforme el tiempo fue avanzando, Dios comenzó a soltar un poquito más de luz, porque ya lo dije, la revelación es progresiva. Dios se dio a conocer más y más a través de su palabra. Por ejemplo, en el libro de Salmos vamos a encontrar los atributos divinos. En el libro de Proverbios vamos a ver cómo Él piensa, cuáles son sus caminos. Y eso va avanzando poco a poco. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la era de la iglesia, esto es ahora, recién el Espíritu Santo nos puede revelar a nosotros las profundidades de Dios, lo interno de Dios, lo íntimo de Dios, su carácter, su naturaleza, sus virtudes, sus caminos. Y es algo, como ya hemos visto la semana pasada, que Él nos lo revela en lo íntimo, en lo secreto. Y sigue siendo sobrenatural, pero ya no es espectacular y tampoco es exterior, como al principio de la revelación. Ahora, ya hemos visto esta progresión en el conocimiento divino. Pero hay tres efectos o tres énfasis derivados de esta progresión. En primer lugar, está lo operativo de Dios. Es decir, su capacidad, su habilidad, su poder, ¿no? Y ahí entendemos los atributos de la omnisciencia, omnipotencia de Dios. Nos quedamos sorprendidos del poder. ¿Cómo es que Dios hace cosas? Nos quedamos boquiabiertos cuando vemos la forma en la cual Él opera. Definitivamente resuelve las cosas así, mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Pero también podemos crecer en el conocimiento de lo informativo de Dios. Es decir, el conocimiento de Dios es infinito y nosotros podemos crecer en dicho conocimiento. Me estoy refiriendo a conocer lo que Dios conoce. Y también aquí podemos hablar acerca de adquirir progresivamente, paulatinamente, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, la cual también es infinita. Y luego tenemos que entrar, y eso es lo más importante, porque muchas veces la gente se queda solamente en lo informativo, pero nunca entra a lo que transforma tu vida. Eso es lo formativo. Y la iglesia tiene que ser formativa. El ministerio de la palabra en la iglesia tiene que ser formativo en naturaleza. Entonces, en otras palabras, si queremos llegar a ser como Cristo, entonces hay que trabajar con nuestro carácter, con nuestros atributos, con nuestras virtudes. Y en este caso, el carácter, atributos y virtudes de Dios son para nosotros un modelo, ¿no?, de en quienes tenemos que llegar a convertirnos. ¿Me están siguiendo esta mañana? Dios mismo le asigna suprema importancia a que nosotros lo lleguemos a conocer. Inclusive, ya lo dije, desde el Antiguo Testamento vemos la intención de Dios de que nosotros entendamos y que lo podamos conocer. Vamos a Jeremías, el capítulo 9, versículos 23 y 24. Son tremendamente reveladores acerca de la voluntad de Dios. Así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Hay gente sabia que tiene sabiduría y se jacta en esto. Hay gente que tiene valor y se jacta en esto, y hay gente que tiene riquezas y se jacta en esas. Pero la Biblia nos corrige el pensamiento y nos coloca en la dirección correcta, diciéndonos más bien: alábese en esto el que se alabe, ¿no? El Nuevo Testamento dice que si alguno se gloria, que se gloríe en el Señor, no en sí mismo. ¿Y en qué nos tenemos que alabar o jactar o gloriar? En entenderme
y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice esta traducción, y otra traducción dice, estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, vemos como Dios nos está invitando a que crezcamos en el conocimiento de tres cosas puntuales, supremamente importantes, acerca de Él. Las tres cosas que Dios quiere que sepamos de Él son las siguientes. Primero, quién Él es, su persona, su naturaleza, su carácter. Él dijo, yo soy, ¿no? Y eso implica el Dios eterno, el que no cambia, el que es inmutable y que tiene atributos que son parte de su deidad, de su naturaleza divina. Lo segundo que Él quiere que sepamos acerca de Él es qué es lo que Él hace, es decir, su obra. Y lo tercero, que es lo que Él quiere, esto es su voluntad. Ahora es muy triste para mí comentar de que hay mucha gente que se llama cristiana que en realidad no conoce a Dios. Yo he conversado con varias personas que se llaman cristianos y cuando hablan te das cuenta al toque, los ubicas, de que no conocen a Dios. En primer lugar, por supuesto, están las personas religiosas que no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro personal en el cual no han pasado de muerte a vida, por lo tanto no lo conocen. Es decir, el conocimiento de Dios de esas personas es igual a cero. ¿Ya? Pero también quiero mencionar que hay teólogos que saben mucho acerca de Dios, pero que no conocen a Dios. Entonces el conocimiento sigue en cero. Y mucha gente cristiana sí conoce a Dios, no podemos decir que su conocimiento es igual a cero, pero se han quedado en lo básico, en lo elemental. Pero no han llegado a entender ni conocer su carácter, su naturaleza, ni su MO, su modus operandi, la forma en la cual Él opera, la forma en la cual Él hace las cosas. Y la tendencia, lamentablemente, generalizada de estas personas es atribuirle a Dios cosas que jamás Él haría, porque muchos creyentes culpan a Dios por cosas que Satanás está haciendo. Estos cristianos no entienden el sufrimiento, no entienden la persona, ni la obra, ni voluntad de Dios. Y eso es muy triste porque esta falta de conocimiento mantiene a estos creyentes en un nivel muy bajo de subdesarrollo espiritual y eso dificulta terriblemente su caminar con Dios. Entonces, si tú piensas, si tú crees que Dios te prueba con enfermedades, con dolor, con escasez, entonces estás pensando mal, estás creyendo mal, estás hablando mal y estás actuando mal. En otras palabras, estás dándole al diablo lugar y dominio sobre tu vida. No a Dios, sino al diablo. Pensar mal, hablar mal, le da lugar al diablo. Así que hay que trabajar en la renovación de nuestra mente. Hermanos, tengo unas preguntas para ustedes. ¿Quieren caminar con Dios? ¿De veras? ¿De verdadcito? ¿En serio? Entonces deben ponerse de acuerdo con Él. O sea, tienen que entrar en ese divino alineamiento, que ese proceso se conoce como la renovación de la mente. Vamos a Amós capítulo 3, versículo 3. Y aquí tenemos una pregunta bíblica. ¿Cuántos saben que las preguntas bíblicas tienen respuestas bíblicas? ¡Ah, qué profundo! ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esto se aplica a esposo y esposa, ¿no? No deben ser como perro ni como gato, ¿no? Juntos. No. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Obviamente, cuando lo aplicamos a Dios, esta pregunta tiene una respuesta muy básica y la respuesta obvia a esta pregunta es no. O sea, ¿cómo van a andar juntos si no están en la misma página? Si tú piensas una cosa y asumes que Dios piensa como tú, entonces, hermano, te lo digo, está cerrado. Si tú piensas que Dios envía enfermedades, está cerrado. Y la Biblia dice que no erremos. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, de Él no vienen las cosas malas. Entonces hay muchos cristianos, pero yo pensaba que, pero yo asumía que. O sea, tú no tienes que asumir nada. Dios no te llamó a asumir nada. Tu responsabilidad es ir a la palabra, escudriñar las escrituras y aprender de la Biblia quién es Dios, cuál es su obra y cuál es su voluntad. Y otra cosa que quiero añadir acá es que es muy triste y me duele en el corazón que muchísimos cristianos no conocen cuál es la voluntad de Dios. Y muchos están confundidos con respecto a ella. Muchos ignoran lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Entonces, en vez de condenar a la gente por
que ignora ciertas cosas, hay que darle a la gente herramientas para que pueda entender, para que pueda conocer. Entonces, la mejor fórmula que le puedo dar a las personas que no conocen la voluntad de Dios para que la lleguen a conocer y se enteren de ella es la siguiente. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. ¡Punto! ¿No? Cuando yo hablo, expreso lo que quiero, expreso mi voluntad, mi deseo. Por lo tanto, mi palabra es mi voluntad. Mi palabra es mi deseo. En el caso de Dios es muy claro, ¿no? Si Dios ha dicho, yo quiero que tú entiendas, esa es su voluntad. Entonces, ubicamos la voluntad de Dios al ubicar lo que la palabra de Dios expresa. Así como Dios y su palabra son uno, ¿no? ¿Cómo sabemos que Dios y su palabra son uno, ¿no? Jesús, el verbo, la palabra, dijo, yo y el Padre, uno somos. Entonces, Dios y su palabra son uno, pero de igual manera, Dios y su voluntad son uno, no se pueden separar. Y si tú no conoces su voluntad, entonces tampoco lo conoces a Él bien. Aún para conocer la voluntad de Dios, Él nos quiere dar a nosotros el espíritu de sabiduría y de revelación. Hay otra oración inspirada por el Espíritu Santo que el apóstol Pablo escribió en una de las epístolas, ¿no? Esta suple la carencia del conocimiento de la voluntad de Dios. Y en este caso, esta oración aparece en Colosenses 1, los versículos 9 al 11. Esta oración es poderosa porque abarca varias áreas de nuestra vida cristiana. Es decir, vamos a ver acá al principio que lo que se está pidiendo es como un catalizador, es como un factor que dispara las demás cosas que él incluye en esta oración. Es el punto de quiebre. Es game changer, lo que cambia el juego. ¿Bien? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, Colosenses 1 del 9 al 11, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, otra vez esta es una oración de petición, no de acción de gracias, y de pedir ¿qué? Algo concreto, pues estamos pidiendo cosas específicas. En este caso, que sean llenos o que sean llenados del conocimiento pleno. Aquí el término epignosis tiene el prefijo epi, porque gnosis es un conocimiento parcial, pero epignosis es un conocimiento superior, alto, elevado, pleno, completo. O sea, él no está orando para que ustedes sepan solamente el ABC, no, él está orando para que entremos en las profundidades del conocimiento de Dios. Para que sean llenos de conocimiento pleno de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para que seamos cristianos champiñones con una cabezota y un cuerpecito? ¿Enciclopedias bíblicas andantes, concordancias andantes? No. Porque esa revelación va a impactar nuestras vidas, nos va a transformar. Y eso se va a ver en nuestro caminar diario. ¿Para qué? Para que anden, ¿cómo? Como es digno del Señor, agradándole en todo. Una pregunta, ¿es posible que tú llegues a agradar a Dios en todo? Absolutamente es posible. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en él, otra vez, epignosis, en el conocimiento pleno de Dios, fortalecidos o investidos o capacitados con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Entonces, noten ustedes que en el versículo 10 dice para que anden. Definitivamente este conocimiento va a afectar nuestro caminar espiritual. Pero también dice allí, llevando fruto en toda buena obra. Entonces también va a afectar nuestra productividad en el reino. También habla de fortalecidos con todo poder. Definitivamente esta revelación va a afectar nuestra fortaleza espiritual y lo último, nuestro carácter, porque habla de toda paciencia y longanimidad. Pero aquí hay otra conexión y quiero que la puedan ver. Porque hemos orado, o Pablo está orando para que seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero noten ustedes lo que dice al final del versículo 10. Dice, y creciendo en el conocimiento pleno de Dios, en el epignosis de Dios. Entonces, el adquirir el conocimiento revelado, como hemos visto en el versículo 9, de la voluntad de Dios, implica que también creceremos en el conocimiento revelado de Dios. Porque ya lo hemos dicho, así como Dios y su voluntad son uno, su palabra y su voluntad y son uno también. Entonces, si su voluntad es que lo conozcas a Él, también es su voluntad
que tú conozcas su voluntad. ¿Entienden o no? Un poco complicado, pero es la verdad. Y la única manera, como Pablo escribe acá, de llegar a la adquisición de este conocimiento es mediante el espíritu de sabiduría y de revelación. Ya hemos leído como el apóstol Pablo, ¿no? Y oró a Dios para que les diese a los creyentes en Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero conocerlo a Él también implica crecer en el conocimiento de su voluntad, porque las dos cosas están conectadas. Entonces, la única manera en que los creyentes en Colosas llegarían a ser llenos del conocimiento pleno de la voluntad de Dios era de la misma manera, o sea, a través del espíritu de sabiduría y de revelación. Otra cosa que quiero decir aquí con respecto a este texto es, debido a los términos puntuales utilizados por el apóstol Pablo en este pasaje, acá no se nos está hablando de conocimiento natural, sensorial, mental o intelectual. Porque Pablo está diciendo que esa transferencia o adquisición cognitiva era de naturaleza revelacional. ¿Cómo así? Porque él escribió diciendo que tenía que ser en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo no necesito orar por ti para que adquieras conocimiento natural, sensorial o físico. Tú lo recibes de manera automática por tus sentidos. Ninguna persona creyente o no creyente necesita que oren por él para que sepa, ¿no?, a qué huele, o si hace calor o no. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos de manera automática. Ese conocimiento nos viene a nosotros por los 5 sentidos físicos y está al alcance de todos y no necesitas oración para recibirlo. Pero la voluntad de Dios no se llega a conocer de manera automática. Se requiere de un agente activo detrás que nos la dé a conocer. Así que para que tú y yo recibamos el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, definitivamente necesitamos la participación activa del elemento revelacional. Es decir, necesitamos la operación del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. En otras palabras, la voluntad de Dios nos debe ser revelada. O sea, sin revelación no la haces. Y hemos dicho, la voluntad de Dios se revela en su palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y dicha revelación trae a nuestras vidas transformación. Ya lo hemos visto en Colosenses 1. Transforma nuestro caminar, nuestra productividad, nos hacemos más fuertes y nuestro carácter se parece más al carácter de Él. Y la palabra de Dios nos habla acerca de eso también en Romanos, el capítulo 12, versículo 2, versículo muy conocido por todos ustedes, donde se nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Jeremías dice que las costumbres de este mundo son vanidad. ¿Quieres hacer lo que los hijos del diablo hacen? Dios no te ha llamado para ser imitador de los hijos del diablo. No te vistas como ellos, no hables como ellos, no vayas a los lugares que ellos van. No hagas en tu cuerpo lo que ellos hacen. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Están ahí o no? O sea, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios sea el agente de transformación. Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto es más allá del nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento eres nuevo, pero luego eres renovado. Entonces, una vez que comenzamos el proceso de renovación mental, ¿qué cosa va a ocurrir? Entonces aprenderán a discernir. Una serie de versiones los dice así: verificar, experimentar, probar, comprobar, entender, aceptar, apreciar la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Entonces aquí vemos descrito el proceso de renovación mental por la revelación de la palabra, y este proceso nos transforma, nos cambia a cada uno de nosotros, y uno de los cambios que produce en nosotros es que nos capacita o equipa, nos da la gracia para que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, no solamente la voluntad de Dios, como ya vimos, nos tiene que ser revelada. Ahora también podemos decir con toda confianza que la voluntad de Dios debe ser discernida. Si tú tienes que utilizar discernimiento para ver o entender la voluntad de Dios, entonces significa que no cada cosa que ocurre en el planeta Tierra, ni cada cosa que te sale al encuentro vienen de Dios. Si tú tienes que discernir cuál es la voluntad de Dios,
se requiere de ti que seas analítico con respecto a ella, si tú tienes que observar, tienes que analizar, probar y entrar en el proceso de seleccionar, escoger y descartar, entonces eso significa que tú tienes que ser selectivo y no aceptar pasivamente todo como la voluntad de Dios. No te tragues todo. La Biblia dice el simple, todo lo cree. Dios no te llamó a ser simple, un crédulo, ni tampoco incrédulo. ¿Okay? Creyente es diferente que crédulo. Y en ese proceso de selección y descarte, algunas cosas son sí y otras cosas son no. Entonces, a lo largo de toda la Biblia vamos a darnos cuenta que en nuestro caminar con Dios, una parte importante es el ejercitar nuestro juicio. Esto significa que si tú tienes dos cosas, juzgar entre ellas significa en el sentido bíblico ser capaz de reconocer, de discernir cuál es buena y cuál no lo es. Este proceso se conoce como distinguir, diferenciar, en el buen sentido de la palabra, discriminar, ¿no? Ahora la palabra ya tiene otra connotación, discriminación racial. No, discriminar significa saber separar una cosa de la otra. Y este es el juicio del cual la palabra de Dios nos habla, el saber rechazar ciertas cosas y aceptar otras. Entonces, la Biblia nos habla de un buen juicio, de ser sensatos, de ser cabales, ecuánimes. El buen juicio acepta ciertos pensamientos, pero rechaza otros. O sea, la Biblia nos dice claramente que nosotros tenemos que cerrar nuestra mente al diablo, llevar cautivo todo pensamiento que no está en línea con el conocimiento de Dios. Eso significa tener buen juicio. El buen juicio todo lo pesa, todo lo evalúa, todo lo sopesa, lo mide, lo examina, lo analiza. Colocas las cosas en la balanza y las contrastas. Entonces, este es el juicio del cual Proverbios tanto nos habla. Pero, lamentablemente, mucha gente no posee ningún buen juicio con respecto a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es decir, no tienen la revelación del carácter de Dios. Por lo tanto, no tienen tampoco la capacidad para discernir la voluntad de Dios. No filtran las cosas, se tragan todo lo que ocurre, bueno o malo, como si todo ello fuese la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios debe ser discernida. Así que las cosas espirituales, las cosas de Dios, sea Dios mismo, sea la voluntad de Dios, sea su plan, todo eso no se puede entender naturalmente. Las cosas espirituales no se pueden entender de frente con la mente. La mente natural, la mente no renovada, no puede captar ni comprender este tipo de cosas. 1 Corintios, el capítulo 2, en el versículo 14, nos dice que el hombre natural, quien posee una mente natural, no percibe, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son insensatez. Yo hace años estaba trabajando como ingeniero en una empresa y estaba predicando a un técnico que estaba en mi oficina. Y después de escucharme, y él era universitario, y se agarraba la cabeza y me decía, estás loco, estás loco. Y dije, yo no soy loco, el problema, ¿no?, es que tu percepción de las cosas espirituales, ¿no? Y me agaché, ¿no?, y toqué el piso, ¿no? Alcanza hasta ahí. Igual, 0. ¿Sabes de matemáticas? Igual 0. Porque no la ven. Porque no tienen al Espíritu Santo. Y acá se nos dice que la única manera de entenderlas es porque se tienen que discernir espiritualmente. En otras palabras, el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, las cosas del Espíritu, la voluntad de Dios, todo eso tiene que ser discernido, captado, capturado por medio de nuestros sentidos espirituales. Porque los sentidos naturales están completamente descalificados. No alcanzan, es insuficiente, no tienen la capacidad de hacerlo. Por eso tú tienes que distinguir, tienes que discernir, tienes que discriminar. No tienes que tragarte todo como si todo fuese la voluntad de Dios. Recuerden, el diablo está vivo y activo, suelto en el planeta Tierra, hurtando, matando y destruyendo. En el escenario humano, el diablo está como un perro loco, como un lobo, devorando a la gente. Entonces, no todo lo que ocurre en el planeta Tierra es la voluntad de Dios, porque la obra y voluntad del diablo se están llevando a cabo también. ¿Pueden entender eso? O sea, no se traguen todo, no abracen las falsificaciones. Así que esto demanda cierto ejercicio de discernimiento o de juicio. Y la Escritura claramente nos manda diciendo que examinemos todo. No solamente tenemos que aprobar todas las cosas, también tenemos que probar los espíritus. Así que no debemos asumir que todo viene de Dios. Entonces,
La voluntad de Dios no se averigua a partir de las circunstancias. Está lloviendo. No es la voluntad de Dios que vaya a la iglesia. Arrepiéntete. Existe un proceso para poder comprobar y conocer la voluntad. Algunas conclusiones con respecto al conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es extra, pero se los quise dar porque es parte de lo mismo. Bien, la primera, la voluntad de Dios, lo acabo de decir, no se puede averiguar a partir de las circunstancias. ¿Están ahí o no? Las circunstancias van, vienen, cambian, ¿no? Pero solamente la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La Biblia no nos enseña que las circunstancias son la voluntad de Dios y la voluntad de Dios son las circunstancias. No, la voluntad de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. ¡Punto! Ya les di la fórmula. Ok, entonces la voluntad de Dios tiene que ser discernida. Ok. Un segundo pensamiento concluyente. No todo lo que ocurre hoy en la tierra es la voluntad de Dios. No existe, y este es el alfiler que revienta los globos religiosos. Y este es el cuchillo que sacrifica las vacas sagradas. No existe un propósito divino detrás de todo lo que ocurre en el planeta. Escúcheme bien. Hay muchos cristianos, inclusive de esta iglesia, yo los conozco, que cuando algo malo les sucede dicen, por algo será. Diosito sabe. Y como yo pastoreo en actitud amorosa y tengo espíritu de dominio propio y sujeto mi carne, no añado ningún comentario. Sigamos con las conclusiones con respecto a la voluntad de Dios. Necesitamos desarrollar la capacidad de discernir la voluntad de Dios, escogerla, someternos a ella y hacerla. ¿Se acuerdan? Primero el entendimiento, luego viene el movimiento. La voluntad de Dios, escúchenme bien, y esto es determinante, siempre es, ¿cómo? Buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, Dios nunca está detrás de todo lo malo que ocurre en la tierra, ¿no? Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, pues. Bueno, ya. Así que lo primero que hace el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y revelación, es traernos a nosotros el conocimiento de Dios y luego el conocimiento de su voluntad. Completen la frase. Okay. Pero una vez que adquirimos el conocimiento de Dios y su voluntad, vamos a ver que existen subproductos de dichos conocimientos. Así que vamos a regresar a nuestro texto original, el pasaje inicial, que es Efesios 1, versículos 17 al 19. La oración de Pablo es para que Dios, el Padre de Gloria, nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro corazón, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Noten ustedes estas dos frases paralelas, ¿no? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ustedes sepan. Y acá hay dos palabras griegas bien interesantes que son diferentes. Acá se está hablando de conocer y se está hablando de saber, ¿no? Hay dos áreas que tienen capacidad cognitiva en nuestro ser. ¿Cuáles son? Rápido, rápido. Primero, el corazón o el espíritu. Segundo, la mente. Así que aquí se habla de que, en primer lugar, ese espíritu, cuando opera sobre nosotros, el Espíritu Santo, ¿qué causa? ¿Qué hace? Que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados, porque ahí es cuando recibimos la revelación de Dios. Y luego que nuestro espíritu recibe esta revelación, alumbra nuestra mente y la renueva. Es así que se renueva la mente, a través de la luz que viene por el espíritu. Es decir, primero se involucra el espíritu, luego se involucra la mente. Por eso nosotros no podemos entender las cosas espirituales de frente con nuestra mente. Necesitamos el elemento del agente activo revelador, que es el Espíritu Santo. Entonces lo primero es, y atrapen esta, lo primero es conocimiento intuitivo y luego viene la comprensión mental.
Porque si tú no lo entiendes en tu mente, no lo vas a aplicar. Es decir, está el espíritu, está el alma, pero al final está el cuerpo. Entonces, si la mente no lo entiende, si no está la comprensión mental, entonces no puedes activar tu voluntad para que tu cuerpo ejecute lo que has percibido por revelación, lo que has entendido con la razón. Estamos hablando de una razón espiritual. Recién allí tú lo podrías colocar en obra. Entonces, el proceso en que eso funciona es que la mente es alumbrada por el Espíritu, luego comprende el significado de la revelación para que luego pueda actuar en línea y de acuerdo con ella. Otra vez, primero viene el entendimiento, completen la frase, y luego viene el movimiento. Tienen que aprender a jugar conmigo, ¿no? Completa la frase, ¿no? ¿Más es justo por la fe? Están jugando muy bien. Muy bien. Ahora, la frase, para que sepan, en este pasaje, ¿no? Para que sepan, está conectada con 3 subproductos que vienen del conocimiento de Dios y de su voluntad para con nosotros. Así que voy a leer los versículos 18 y 19 a partir de la frase para que sepan. Para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y hay 3 cosas aquí que Dios ha preparado en su plan para nuestras vidas y Él quiere que nos sean reveladas, Él quiere que las sepamos. Y aquí se nos habla acerca de 3. ¿Cuáles son estas 3? Se nos habla acerca de una esperanza, una herencia y un poder. Y estas 3 son parte del misterio revelado en las epístolas del Nuevo Testamento y Dios las quiere para nosotros como parte de la dispensación de la gracia o la era de la iglesia. Y estas cosas se las voy a ir explicando poquito a poquito porque eso tiene que ver con el plan eterno de Dios, con su realización. Ahora, vamos a empezar con la esperanza. Detrás de esa esperanza, herencia y poder está el plan eterno de Dios y lo que Él ha estado haciendo desde la eternidad y seguirá haciendo hasta la eternidad. O sea, Dios ya estaba haciendo cosas en el universo antes que tú y yo vengamos a la existencia y Dios va a seguir haciéndolas. Ahora, lo mejor de todo es que su plan eterno, tiene estrecha vinculación con cada uno de nosotros. O sea, eso nos incluye. O sea, Dios nos incluye a nosotros dentro de su plan. Él quiere que nosotros seamos parte fundamental de lo que Él está haciendo. Y su plan con nosotros no es algo abstracto, intangible o incomprensible. Todo lo contrario, su plan es conocible, concreto, alcanzable y tiene que ver con nosotros en nuestra vida práctica. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y este conocimiento lo tenemos que adquirir también, eso se ve en el primer capítulo de Efesios. Cuando nosotros leemos Efesios a partir del capítulo 1, por supuesto, a partir del versículo 3 hasta el versículo 11, inclusive algunos lo extienden hasta el versículo 14, los estudiosos de la Biblia ven ahí una unidad perfecta, donde se habla acerca del plan y voluntad de Dios, el plan eterno de Dios. Y podemos leer esas líneas, así que desde el trabajito esta semana de leer Efesios capítulo 1, porque la oración que estamos estudiando viene después. No, por ejemplo, ¿no? Para soltarles algo, ¿no? Ustedes que conocen la palabra, ¿qué cosa dice Efesios 1:3, no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Complete la frase. Que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Amén. Entonces tenemos ahí una herencia, tenemos una bendición. Pero ¿saben lo que hace Él? Se salta hasta el versículo 17 y versículo 18 y ora por los herederos para que la vean. O sea, automáticamente es tuya, pero si no la ves, si no te amanece, este es como un partido sin goles. No pasa nada. Y eso es lo que pasa. No pasa nada en la vida de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque les falta el punto de quiebre, les falta el elemento revelacional. Entonces, se lo voy a explicar de esta forma, porque es una condensación rápida de lo que pueden capturar en Efesios 1, pero en la eternidad pasada Dios tuvo un plan y una voluntad para con nosotros. En el presente tiene un poder efectivo para que actúe en nosotros y también tiene una herencia o posesión con cada uno de nosotros y por supuesto estas cosas también se extienden hacia la eternidad, ¿no? Y anteriormente hemos hablado acerca de que hay una esperanza.
Hay una esperanza que nosotros tenemos como cristianos y que esa esperanza empieza desde un futuro cercano y se extiende hasta una eternidad, hasta la eternidad verdadera. Así que hay una esperanza para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, nos preguntamos si hay muchos cristianos que saben que hay una esperanza delante de ellos. Y muchos no saben. Para muchos la única esperanza que tienen es ir al cielo. Así que lo que estamos viendo en esta oración es que Dios quiere que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. La esperanza que algunos tienen es acabar tu carrera, graduarte, ¿no? Ya eres bachiller y luego sacar tu tesis y todo esto, ¿no? Otros se quieren colegiar en el colegio de ingenieros. Amén, gloria a Dios por eso. Son logros, son buenas esperanzas, son buenas metas. Pero Dios nos ha llamado a algo más alto y más sublime que lo temporal. Obviamente, la única manera de conocer esa esperanza es mediante la operación del espíritu de sabiduría y de revelación en nosotros. Pero hay algo que Dios se ha propuesto y hay algo específico y puntual a lo cual Dios nos ha llamado. Así que vamos a retroceder algunos versículos atrás. Estamos en Efesios capítulo 1. Voy a leer los versículos 4 y 5. Y miren, qué tremendo lo que Dios se propuso en la eternidad pasada, cuando ni siquiera respirabas, cuando ni siquiera habías existido. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo. ¡Wow! En el preexistente y eterno Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, no delante de nuestros propios ojos o delante de un cura o un líder espiritual, no, delante de Él, que ve todo, ¿no? Y en amor, habiéndonos ¿qué clase de amor es esto? La Biblia dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, ¿no? Amor eterno desde el pasado, y dice, por lo tanto te prolongué mi misericordia, futuro. Pasada eternidad, presente, futura eternidad, si se puede decir así. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta es su voluntad, este es su plan. Dios quería algo contigo antes que tú vinieses a la existencia. Y este es el llamado de Dios. Él nos llama, en verdad y libertad siempre lo decimos, Él nos llama a ser como Él. Declarado en forma positiva, lo acabamos de leer. Nos llama a ser santos. Declarado en forma negativa, a ser sin mancha. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que somos y con lo que llegaremos a hacer. Entonces, todo esto tiene que ver con su intención al escogernos. Y ¿saben qué, hermanos? Esto se verá realizado. Su intención, su voluntad, su plan van a ser cumplidos. Lo que Él quiere va a ser hecho. Y para esto es a lo cual Dios nos ha llamado. Para esto es a lo cual Dios nos ha escogido. Esta es nuestra esperanza. Llegar a ser como Jesús, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y este es un proyecto de Dios. Es una propuesta, es una proposición de Dios y se va a cumplir. Así que esa es la meta más alta, noble y sublime a la cual alguien pueda aspirar. Esa esperanza es Cristo formado en nosotros. Así que tenemos que saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Ese es el primer subproducto del conocimiento de Dios. El segundo es saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuando el Nuevo Testamento nos habla acerca de herencia, nos habla de dos aspectos. En primer lugar, es lo que acabamos de leer, la herencia de Dios en los santos. Pero la segunda herencia es la herencia de los santos en Cristo, y ambos aspectos de la herencia están fuertemente documentados, son válidos, están fundamentados en las epístolas, también aparece en el libro de Hechos, pero hoy día quiero ver solamente el primer aspecto, que es lo que Efesios nos dice, es la herencia de Dios. Lo que hemos leído es que los mismos santos somos la herencia de Dios. Acabamos de leer en Efesios 1:5 que Él nos predestinó para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Y miren lo que añade otra vez Efesios 1, el versículo 11. Dice, en quien también fuimos escogidos como su heredad, como su herencia, como su posesión, predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, en su plan fuimos predestinados para ser
sus hijos y predestinados a convertirnos en herencia suya. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios tiene un plan. ¿Saben cuál es ese plan? Dios quiere hijos. Su plan está relacionado con nosotros como sus hijos dentro del esquema eterno de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. ¿Cuántos saben que hemos sido sellados con el Espíritu Santo? Somos de Él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es posesión suya, no es su herencia, no es hijo. Así que Dios ha puesto el Espíritu de su Hijo en sus hijos, en nosotros. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es hijo de Dios ni tampoco es herencia de Dios. Y debemos entender eso como parte de su plan al enviar a Jesucristo para morir por nosotros. O sea, tenemos que mirar ahora la intención de Dios. ¿Quieren crecer en el conocimiento de Dios? Entonces estamos entrando un poquito en eso. Vamos a Hebreos, el capítulo 2, versículo 10. Porque, y está hablando del sacrificio de Cristo, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. O sea, está hablando acá del Creador, y está hablando del sustentador, pero ahora está hablando también del Redentor. Dice que habiendo de llevar, ¿qué? Muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. ¿Qué hijos? Tú y yo. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, cuando lo que Dios se propuso en la pasada eternidad quede realizado, muchos hijos habrán en la gloria, porque Jesús mismo nos llevará allí. O sea, el mismo Dios que nos predestinó para ser suyos, para ser sus hijos, también nos glorificará juntamente con su Hijo para que seamos como Él cuando Él se manifieste para recoger a su iglesia. Así que, hermanos, quiero comunicarles lo siguiente: la intención de Dios, y está muy clara, es la de tener muchos hijos, los cuales son su herencia. Y herencia es algo que le pertenece a Él. Así que Dios nos ha predestinado a nosotros para que seamos su posesión heredada, al mismo tiempo parte de su familia. Así que cada uno de nosotros le pertenece. Somos sus hijos. Y Pablo ora, ¿saben para qué? Para que lo veamos. Para que veamos las riquezas de la gloria de su herencia, la herencia de Dios en los santos. Y Él nos va a recibir en el cielo como sus propios hijos, como su posesión, como herencia suya. Entonces, cuando tú y yo seamos glorificados juntamente con Cristo, seremos como Él y vamos a entrar en un estado eterno de gloria e inmortalidad en el cual seremos capaces de glorificarlo a Él como nunca antes fuimos capaces de glorificarlo. Nosotros obviamente adoramos a Dios en esa época en espíritu y en verdad, y es maravilloso porque tenemos algo mejor que lo que se tenía en el Antiguo Testamento. Pero cuando tengamos cuerpos glorificados, los vamos a adorar en espíritu, alma y cuerpos completitos, alineados con Él, y eso va a ser maravilloso, como Él se merece. Así que cuando hablamos acerca del conocimiento de Dios, cuando hablamos acerca del espíritu de sabiduría y de revelación que Él nos da, es porque Él quiere que comprendamos que no solamente tenemos que conocerlo a Él, también Él quiere que conozcamos su obra, su plan e intenciones. Y quiero terminar con esto. Quiero dejarles un pensamiento en mente para que se queden con Él durante toda la semana. Vamos a regresar al pasaje inicial, Efesios 1, versículos 17 y 18. ¿Cuál es la petición de Pablo a favor de la iglesia? Que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento o de su corazón para que sepan. Ahora vamos a hacernos unas preguntas finales. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando de algo natural? ¿Está hablando acerca de nuestros ojos naturales o físicos? No, porque aquí el texto claramente está diciendo que se refiere a nuestro corazón, a nuestro espíritu, no está hablando de nuestro cuerpo. Por lo tanto, los únicos ojos que necesitan iluminación no son nuestros ojos naturales, físicos, sino nuestros ojos espirituales. ¿Cómo se llama la facultad
que nosotros tenemos a través del ojo de la carne, el ojo físico, el ojo natural. ¿Cómo se llama esa facultad? Vista. Pero Pablo no está orando aquí por vista, a menos que sea ciego, y ponemos manos y Dios te sana. No, él está orando por algo que va más allá de creyentes o no creyentes. No está hablando de la vista. Pablo no está orando para que la iglesia reciba vista, porque ya la tiene. Está orando por visión. Está orando por visión espiritual, para que veamos en el espíritu. Ahora, luego voy a contrastar lo que es la vista versus la visión, pero visión es la más elevada manera de ver. Y eso es lo que yo pido por ustedes todos los días. Y saben lo que va a pasar. Esto es lo que se va a activar y manifestar más y más. Y grandes cosas van a ocurrir en sus vidas, hermanos. Prepárense, ¿no? Enciendan el switch de la expectativa en sus vidas. Porque después de un proceso, cosas van a empezar a activarse en ustedes. Van a empezar a ver grandeza. Van a empezar a ver cosas que nunca antes han visto. Pero tú tienes que posicionarte. Tienes que tener un corazón dispuesto. Y el Señor lo va a hacer. Porque esa es su voluntad. Él lo quiere y Él es intencional. Él dijo, te haré entender. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que lo que no vemos, lo veamos. Que lo que no sabemos, lo sepamos. Y aquello para lo cual tú nos has llamado a nosotros, equípanos a nosotros. Señor, queremos entrar en tu plan eterno. Queremos glorificarte. Te agradecemos por habernos considerado como parte de tu plan y tu voluntad. Y Señor, aquí estamos dispuestos para hacer todo aquello que tú te has propuesto. Como decía el profeta, heme aquí, envíame a mí. Y estamos dispuestos. Te damos toda la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén. El conocimiento de Dios empieza con el nuevo nacimiento. Y si aún no hemos recibido a Cristo, hoy es el día de salvación. Amén. Si alguien aquí aún no ha nacido nuevo, no ha tenido un encuentro inicial con el Señor, bueno, te invito al viaje que va a tomar por toda la eternidad para que tú puedas crecer en el conocimiento de la persona más maravillosa del universo. Cierra tus ojos y repite conmigo: Dios del cielo, me someto a ti. Jesús, te confieso como mi Señor. Reconozco que he pecado. Me arrepiento de mis pecados y te recibo a ti. Recibo perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Y ahora, por la fe en ti, creo que yo soy vivificado y justificado en el Espíritu. Caminaré contigo. Te serviré, te conoceré y te seguiré conociendo por toda la eternidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.